Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, para conocer los programas y obras más beneficiados por el gobierno y la postura actual ante los programas que apoyan a las mujeres. Para hablar del tema nos acompaña Paulina Gutiérrez, quien es responsable de articulación e innovación de acción ciudadana frente a la pobreza, y Andrea Larios, ella es investigadora en el programa de justicia fiscal de Fundar. Por otra parte, platicaremos sobre el libro La vida invisible de las cuidadoras, que incluye 9 relatos de mujeres que nos contarán a través de sus testimonios cómo han vivido su incursión en esta labor. En esta ocasión nos acompaña Carla Adriana Hernández, una de las autoras de la obra y el primer lugar de los premios de MAC 2022. Las y los invito a acompañarnos. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega y esta mañana abordaremos un tema muy importante porque una de las formas de saber cuáles son las prioridades de estos gobiernos, de nuestros gobiernos, es precisamente el presupuesto que se asigna a los diferentes rubros. Ahí se ven también las prioridades. Entonces, esta mañana la dedicaremos a hablar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya ha integrado y entregó el proyecto de egresos, de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Acompáñenos entonces porque tenemos 3 expertas que estarán con nosotras para conversar precisamente de las implicaciones, hacer una lectura de este presupuesto, pero también de las implicaciones que tiene en la vida de las ciudadanas. Está con nosotras esta mañana y me encanta presentarla a Paulina Gutiérrez. Ella es responsable de articulación e innovación de acción ciudadana frente a la pobreza. Paulina, buenos días. Muy buenos días, Irenia, y estoy encantada de poder participar con ustedes en esta mesa. Bienvenida a Análisis Feminista. También está con nosotras Andrea Larios, ella es investigadora en el programa de justicia fiscal. Buenos días, Andrea. Hola, buenos días, Irenia. A nombre de Fundar y yo, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, les decía que en esta mañana nos interesa hacer este análisis de un tema muy importante, porque estos presupuestos, el dinero asignado, pues también habla de las prioridades de los gobiernos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó en este pasado mes de septiembre el paquete económico para el ejercicio fiscal 2024 y ahora, es importante mencionar que del total que se tiene contemplado para el presupuesto de egresos de la Federación, poco se ha priorizado a la atención de programas para mujeres y para pobreza en México, y de eso estaremos hablando en esta mañana. Pues en el anexo 13, que es un anexo muy importante en temas de igualdad, tuvo un incremento del 18% en comparación con este año, con el 2023. En el ramo de gobernación se aumentó el 9%. Y hay que recordar que allí se concentran todos los programas para la igualdad, las violencias de género, el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, el programa de apoyo para los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, para sus hijas e hijos, y estos incrementaron un 9%. Por otro lado, promover la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres aumentó 11%, promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación disminuyó en 37%, y la protección y la defensa de los derechos humanos incrementó en un 5%. Parecieran únicamente números y es difícil, ¿no?, para quienes no estamos tan acostumbradas a la lectura del presupuesto, entender estos datos. Así que me gustaría iniciar contigo, Andrea. ¿Cuál es la lectura de estos datos? ¿En dónde están las prioridades de este gobierno? Y por supuesto también que nos ayudes a entender a quién afecta esta designación presupuestal, dónde quedamos las mujeres. Claro que sí, Sirenia. Pues mira, como mencionas, el presupuesto es el reflejo más claro de las prioridades de los gobiernos, ¿no? Porque en realidad una política pública no puede operar si no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, lo que hemos visto a través del anexo 13, que es esta herramienta del presupuesto público en la que identificamos los recursos que se destinan
a 3 acciones principales, que son promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la discriminación por razones de género y erradicar y combatir la violencia hacia las mujeres. Lo que hemos observado es que la mayor parte de recursos que se etiquetan bajo el anexo C se destinan más que nada a la vertiente de promover la igualdad entre mujeres y hombres. Esto, igual junto con el dato que mencionabas al inicio, ¿no? De que ha tenido un incremento respecto a 2020, respecto a lo que se aprobó para este año, podría leerse como algo positivo, pero aquí no hay que quedarnos solo con los números grandes, ¿no? Hay que ir al interior de lo que está dentro de este anexo para entender realmente qué está pasando ahí con la asignación presupuestaria. Y así, a grandes rasgos, nosotras en Fundar vemos varias cosas que nos preocupan. En primer lugar, encontramos que el 89% del presupuesto que se etiqueta bajo el anexo 13 corresponde a programas sociales prioritarios que no fueron construidos desde sus inicios desde una perspectiva de género ni desde esta lógica para cerrar las brechas de desigualdad que existen entre mujeres y hombres. La justificación del gobierno que hemos consultado en tanto las matrices de indicadores como en las reglas de operación no viene desde una perspectiva feminista, ¿no? Desde este programa está creado para reducir estas brechas y va a actuar de tal o tal manera, ¿no? Sino que simplemente se argumenta que más mujeres son receptoras de estos programas que hombres y que por lo tanto califican para estar dentro del anexo 13. Esto pues no tiene sentido porque en realidad no funcionan como una acción afirmativa y estos programas tampoco van a atacar las causas de raíz que generan todas estas desigualdades entre mujeres y hombres y mujeres en todas sus diversidades, ¿no? Entonces, esto es como una primera problemática, que la mayor parte de los recursos que están en el anexo 13 se orientan a programas que no están relacionados directamente con la agenda de igualdad de género. En contraste, y esta es otra cosa sumamente preocupante, es que los programas que mencionabas también al inicio, aquellos que dependen de la CEGOF y que sí tienen una incidencia en la vida de las mujeres y sobre todo en la capacidad de que accedan a una vida libre de violencia, se han visto desfinanciados año con año, tanto en las discusiones del paquete económico que se dan justo en estos meses, pero también a lo largo del ejercicio fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, el programa de apoyo a refugios especializados para mujeres víctimas de violencia sufrió recortes en 3 años consecutivos, 2019, 2020 y 2021, y actualmente sus niveles presupuestarios están muy en línea con los que tenían en 2018, es decir, no ha habido una progresividad en los recursos que se le asignan. Y además, a lo largo del ejercicio fiscal, se le recorta el presupuesto que inicialmente fue aprobado a través de un mecanismo que se llama adecuaciones presupuestarias, que son decisiones que en realidad calificamos de ser bastante discrecionales, porque ni siquiera pasan por una discusión en el Congreso. Estas decisiones se toman desde el Ejecutivo y afectan el presupuesto aprobado en estos meses para distintos programas e instituciones. Entonces, lo que nosotras, para cerrar, vemos es que el anexo 13, si bien surgió como una herramienta que buscaba sí identificar los recursos que estarían siendo orientados para la agenda de igualdad de género y combate a la violencia, y en sus principios fue un gran logro, ¿no?, de la sociedad civil y del movimiento amplio de mujeres. En la actualidad está sirviendo más que nada como una simulación, porque en realidad los recursos que están etiquetados ahí realmente no se relacionan con la disminución de desigualdades y combate a la violencia de género. Esta afirmación que haces es muy importante porque, claro, o sea, el anexo 13, que tenía un objetivo muy específico en la agenda de igualdad, ahora pues nos lo han ido arrebatando poco a poco. Y me gustaría retomar este dato que nos proporcionas. El 89% del presupuesto corresponde a los programas prioritarios, y un poco retomar este informe que se presentó sobre la pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Coneval, que refiere que en México la población que vive en situación de pobreza disminuyó en 5.1 millones de personas entre 2018 y 2022. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, Paulina Gutiérrez, desde este Frente de Acción Ciudadana frente a la pobreza, ¿qué lectura hacen en esto? Es decir, ¿sí se está reduciendo la población que vive en pobreza? ¿En dónde estamos las mujeres ahí?
Sí, en efecto, Sirenia, sí, sí nos tenemos que alegrar que se redujo un poquito la pobreza. De acuerdo a los datos, los últimos datos de Coneval de la pobreza multidimensional. Sin embargo, consideramos, esta reducción de la pobreza se debió al aumento de ingresos de las mexicanas y mexicanos, no a los programas sociales. Nosotros demostramos con datos de Coneval cómo los programas sociales excluyen al 61% de las personas más pobres en el país. O sea, ni siquiera están focalizados. En primer lugar, no son universales, salvo el programa de atención a adultos mayores. Ese sí es universal, pero todos los demás programas no son universales y además pues atienden o favorecen a las personas del decil más alto. Esto es contraintuitivo. Los programas sociales nunca van a sacar de la pobreza y más como están diseñados ahora. Y yo quería nada más decir, por ejemplo, que una de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en México es la exclusión de las mujeres de poder acceder a un trabajo digno, porque por un rol de género impuesto injustamente se nos ha destinado a hacer las labores de cuidado y labores domésticas. Y, por ejemplo, sí servirían programas que se tomaron, ya es estructural y desde hace mucho tiempo esta exclusión de las mujeres está así. Pero en este gobierno se ha favorecido, en lugar de apoyar a las mujeres y quitar estas barreras de género, se ha tomado decisiones muy malas, por ejemplo, la cancelación de las instancias infantiles, pues la eliminación de las escuelas de tiempo completo que favorecía que las mujeres pudieran irse a trabajar mientras estuvieran cuidadas pues sus infancias, ¿no? Y esto otra vez las vuelve a meter a su casa a hacer estas labores de género. Y otra última, pues que no se aprobó la reforma constitucional que está pendiente en el Senado para hacer un sistema de cuidados que favorezca a que estas mujeres puedan salir a la calle. Eso sí favorecería, ¿no? Pero si quieres, luego lo platicamos un poquito más. Y nada, Sí, el 12% de las mujeres, es decir, 12 de cada 100 mujeres en México, únicamente tienen viven en niveles de bienestar, porque tienen un ingreso por arriba de los 8,600 pesos, que son lo que te alcanza, por arriba del umbral de la pobreza y sin carencias sociales. Y por otro lado, solo el 12%. Y por otro lado, aunque tengas ingreso suficiente para adquirir las dos canastas básicas, que es 8,600 pesos, que eso, la verdad, pues no es nada. Pues con la eliminación, por ejemplo, del Seguro Popular y la recentralización del INSABI, pues la carencia por salud aumentó enormemente. Entonces, si te enfermas, pues no puedes acceder a un servicio gratuito y público de salud que te pueda mantener. Entonces, esto empobrece más a la población y pues hay que ver con matices esta reducción de la pobreza. Para nada hay que cantar victoria. Es muy relevante esto que nos están señalando ambas, porque si hiciera un resumen de estos datos que nos han dado, o sea, el 89% son programas sociales, nos van reduciendo lo presupuestado hacia la igualdad de género, pero además este 89% no garantiza que se reduzca la pobreza en donde estamos mayormente las mujeres. Y nos decías este dato final muy importante del 12% de las mujeres que apenas viven en niveles de bienestar, es decir, tenemos una población mucho más empobrecida. Ha crecido también la cantidad de personas que viven en pobreza extrema, que ese es un dato que no habíamos tocado, pero esta parte me parece muy relevante para tratar de explicar a nuestras radioescuchas qué significa eso en nuestra vida, Andrea. Es decir, estos porcentajes, cómo se traducen en el día a día de las mujeres. ¿Tienes algún ejemplo que puedas compartirnos? Sí, nada más retomando rápidamente lo que se mencionó al final de la intervención de mi compañera
compañera, es justo el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? La discusión está detenida y prendida en el Senado, pero además, cuando se turnó al Senado, algo súper relevante y que hay que señalar es que había un transitorio que especificaba que este Sistema Nacional se podía crear, pero no, eso no significaba que se le iban a asignar recursos para su operación. Y entonces vuelvo a lo mismo que decía cuando hice mi primera participación, ¿no? Cuando las políticas públicas no cuentan con recursos, pues se vuelven inoperables en la realidad. Entonces, esto también es algo que tendremos que estar monitoreando hacia adelante, una, si se retoma la discusión, y dos, si se le asignan los recursos suficientes. Y ahora ya vinculándolo con la pregunta que me haces, cuando los distintos programas o políticas tampoco cuentan con la suficiencia presupuestaria, pues básicamente lo que sucede es que las mujeres que son usuarias de esos bienes o servicios, pues se ven restringidas en su acceso. El caso más claro que tengo, porque hemos trabajado muy de cerca con la Red Nacional de Refugios, es ese, el programa de apoyo para los refugios especializados. ¿Qué está pasando y cómo se materializa en la vida de las mujeres víctimas de violencia? Bueno, en primer lugar, los refugios batallan para darse abasto con la demanda. Con demanda supera a la oferta que pueden proporcionar los refugios. Eso en primer lugar. Y en segundo, en las condiciones macroeconómicas que estamos viviendo ahorita, en las que los niveles inflacionarios son súper altos y han ido cediendo, pero siguen estando en niveles muy altos. Y esto lo contrastamos con los aumentos presupuestarios que se le han dado a los recursos. ¿En qué deriva? En que los recursos ya no pueden adquirir la misma cantidad de bienes y servicios de los que son principales usuarias. Y esto últimamente termina teniendo impactos en la vida de las mujeres que están en los refugios, resguardándose de situaciones Claro. de violencia. Y Andrea Larios, ella es investigadora en el programa de justicia fiscal de Fundar. Y en el último bloque nos quedamos, Andrea, con esta idea muy, muy relevante, porque nos decías que una forma de ejemplificar lo que sucede con estos recortes en la vida de las mujeres es precisamente la experiencia de la Red Nacional de Refugios, que la red ha emitido algunos boletines ya denunciando estos recortes presupuestales, pero además el tiempo muy tardío en el que los reciben. Adelante, Andrea. Gracias, Irene. Sí, justo. Analizando el presupuesto que se aprueba para la operación de los refugios, como también cómo reciben, en qué tiempo, de qué maneras se les entrega este recurso, pues es clave también como para analizar cuáles son los impactos que sí, que tienen estas malas prácticas en la vida de las mujeres. Y con lo que iba a cerrar la idea antes de que nos fuéramos al bloque comercial era esto, o sea, el hecho de que las políticas no tengan presupuesto suficiente para operar se vincula directamente con que las mujeres no pueden acceder a esos bienes y servicios de los que son usuarias, y esto tiene implicaciones negativas en su vida. El caso de los refugios es algo súper claro porque, como dices, la red es muy activa en posicionar como todas estas problemáticas, pero Paulina ya mencionaba algo que también es súper clave, que es que derivado de los roles de género que han sido socialmente impuestos a las mujeres y que a nosotras se nos asume como que somos las cuidadoras y las que tenemos que hacernos cargo de las tareas del hogar, esto lo que hace es que no podamos introducirnos en igualdad de condiciones al mercado laboral, ¿no? Y lo que mencionaba Paulina de de la eliminación de las estancias de tiempo completo, de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, también se vincula con el presupuesto. O sea, esos dos programas se eliminaron por motivos presupuestarios y supuestamente de corrupción, pero lo que vino a sustituirlos, que es el programa de apoyo para madres trabajadoras, ya no es un programa que se otorga en especie, sino que ya es un programa que se otorga en transferencias directas. El presupuesto que se le asigna es mucho menor y bueno, estamos viendo las consecuencias, que es que las mujeres siguen sin poder aumentar su participación laboral en el mercado formal, sobre todo, ¿no? Que las condiciones laborales de las mujeres también son mucho más precarias que las de los hombres. Y si me permitirías, sí, Irenia, claro. O sea, ahondando, quisiera dar algunos datos respecto a esta baja participación laboral de las mujeres, que es, pues la más baja, es de 46%, y es la más baja de los países de la OCDE, pero también está muy por debajo, 51% es el promedio en América Latina. Estamos por debajo de países como Honduras y Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Belice, Argentina. Entonces,
pues sí, es una cuestión que se puede terminar con políticas públicas que además, pues la brecha de ingreso, por ejemplo, es de 4,500 pesos, me parece, respecto a los ingresos que ganan los hombres mensualmente. Y se va aumentando se incrementan los hijos. Eso quiere decir que sí hay una relación fundamental de cuidados de las infancias con esto, ¿no? Y pues finalmente también decir que no solo se está no resolviendo la violencia contra las mujeres, quitándoles la opción, por ejemplo, de poder resguardarse en un refugio, sino también eh, esta limitación que tienen para salir a buscar trabajo, pues las mantiene muchas veces en una falta de autonomía económica que les permite salir si enfrentan violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues una violación a un derecho implica violaciones a todos los demás derechos. Claro, es una cadena de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y esto nos permite explicar un poco pues el impacto no solo de las asignaciones presupuestales, sino de estos estereotipos de género tan arraigados y naturalizados en nuestras sociedades, y de ahí la importancia también de este Sistema Nacional de Cuidados que mencionaste también al inicio del primer bloque, Paulina. Entonces, un poco yéndonos hacia cuáles serían los puntos donde tendríamos que estar reforzando algunas propuestas. Me gustaría que pudieras comentarnos en esta idea del Sistema Nacional de Cuidados. Pues sí, y gracias a Dios cada vez existe una exigencia pues más pública y donde o sea, ya es para las feministas por lo menos es un consenso que esa es una medida que se requiere para poder asumir el valor e interés público del cuidado por un lado, pero que permita a las mujeres trabajar y tener tiempo libre, ¿no? Este sistema de cuidado requiere construir infraestructura, como decía Andrea, con recursos suficientes para que haya servicios de cuidado, entre las que destacan en primer término las estancias infantiles, pero no solo eso, ¿no? También incluye servicios de cuidado para personas con discapacidad, personas enfermas y para personas mayores. Pero además requiere como la multiplicación para que para que la gran mayoría de las escuelas de educación básica sean escuelas de tiempo completo y con un horario ampliado, ¿no? El componente mayor y central, pensamos, del sistema de cuidados está en las estancias infantiles, pero con un enfoque correcto, ¿no? Son además una vía para garantizar el derecho y el interés superior de la infancia, que los cuide y que los mantenga en seguridad mientras las mujeres salen a trabajar. La prestación de servicios de cuidado infantil debe tener como impulso central, nosotros pensamos la inversión pública, pero esto no quiere decir que también sea factible combinar también modelos asociativos con base en los principios de la economía social. Estamos pensando tipo cooperativas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Y otras formas de participación social y privada, y también, pues, legislativamente aumentar el derecho a se me fue el nombre, perdón, licencias de paternidad para que los papás también se involucren en los cuidados de los infantes recién nacidos, por ejemplo, ¿no? No quisiera ahondar tanto, pero ahorita sigo con las preguntas que me hagan. No, súper bien. Muchas gracias porque nos permite entender precisamente la importancia de este Sistema Nacional de Cuidados que permitiría no solo una mayor incorporación de la participación de las mujeres en la vida laboral, sino ir mejorando también sus condiciones de vida para salir de la pobreza, principalmente frente a esta política que ya hemos dicho que su prioridad han sido los programas sociales que no están garantizando que la sociedad salga de esa pobreza, por ejemplo. Y Andrea Larios de Fundar, ¿hacia dónde van las recomendaciones? ¿Cuáles son los ámbitos que se tienen que fortalecer? Bueno, ya se emitió este presupuesto para 2024, pero ¿en dónde tenemos que tener los ojos puestos? Gracias, Irenia. Sí,
Mira, para contextualizar tantito, déjame les platico que a finales de agosto de este año nos reunimos varias organizaciones y colectivas que trabajábamos por los derechos de mujeres y que estamos buscando que la política fiscal los haga efectivos. Nuestro primer trabajo colectivo después de este encuentro fue emitir un comunicado conjunto en el cual nosotras señalamos las problemáticas identificadas que ya hemos platicado en los espacios anteriores y justo estos llamados que hacemos a las y los tomadores de decisión para corregir la manera en la que se estructura el anexo 13, pero también cómo opera toda la política de igualdad de género. De manera muy puntual, yo destacaría, en primer lugar, se necesita que el anexo 13 cuente con una metodología de integración que sea clara y robusta, que cuente con criterios claros de exclusión o inclusión para evitar que programas que no se relacionan directamente con la agenda de género estén ahí incorporados y entonces esto no permita como esta falsa narrativa de que hay un compromiso con la igualdad de género y el combate a la violencia, ¿no? O sea, es que se tiene que tener una metodología que garantice que lo que está etiquetado bajo el anexo 13 realmente está contribuyendo a mejorar la vida de las mujeres y a garantizarles una vida libre de violencia. Esa metodología idealmente debería ser construida de manera conjunta entre gobierno, sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres para garantizar que se escuchen todas las voces y se atiendan todas las necesidades. En segundo lugar, un llamado como muy coyuntural, que en las discusiones del presupuesto para el próximo año, que como les decía, están ocurriendo en este momento, se aumente el presupuesto que se está proponiendo para estos programas clave para el combate a la violencia, que son el PAIMEF, el Programa de Apoyo a Refugios Especializados, el programa para promover y prevenir la atención de la violencia contra las mujeres y las instituciones ejecutoras como InMujeres y Mujeres, FEBIMPRA, CONAVIM y el INPI. Entonces, esos dos serían como los llamados principales que yo destacaría, pero hay muchos más que pueden consultar en el comunicado. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, para cerrar también contigo, Paulina, ¿cuál sería la recomendación central que harías en este contexto para erradicar la pobreza de las mujeres específicamente? Sí, pues garantizar la inclusión económica de las mujeres vía garantizando pues un sistema de seguridad social universal para las mujeres que no esté condicionado a las personas trabajadoras y que cuente con recursos, y estos recursos no pueden ser las contribuciones obrero-patronales. Estas contribuciones son de impuestos generales, entonces sí, cambiar de un modelo, pues esto sí de desarrollo, de nación, de inclusión y de respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Un sistema universal, digamos, que incluya, por supuesto, el acceso a la salud, pero sobre todo el derecho al cuidado y a que cuidemos a las cuidadoras. Muchísimas gracias por estos mensajes finales, porque nos hablan sí del trabajo que están haciendo las organizaciones civiles, como lo mencionaba Andrea Larios de Fundar, del trabajo colectivo que hacemos las organizaciones en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y que el presupuesto no puede estar lejos de ello. Las prioridades también se ven reflejadas en los dineros que ponen los gobiernos para atender esas necesidades. Y bueno, esto que nos señalaba Paulina Gutiérrez de la importancia de reconocer el derecho al cuidado y el derecho de las cuidadoras también. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Y en este momento tengo también la dicha de presentar a otra invitada, porque recientemente la Asociación Civil Documentación y Estudios de Mujeres AC de MAC, que está formada por mujeres que visibilizan las historias de otras mujeres, difundiendo sus testimonios autobiográficos sin importar la edad o condiciones sociales. El 6 de junio de 2003, esta asociación de MAC publicó el libro La vida invisible de las cuidadoras, en el que presenta a los 3 textos ganadores de los premios de MAC y otros 6 que merecieron una mención.
El concurso del año pasado estuvo dirigido precisamente a las cuidadoras. Además de esto, pues las autoras han mostrado en estos textos los claroscuros del trabajo de cuidados. Por un lado, pues la importancia de su trabajo, del cuidar, del acompañar a las personas que quieren. En contraste con eso, pues también encontramos sus renuncias, aceptaciones, resistencias, derrotas. Hablan de la soledad, por ejemplo, de la incomprensión, de la falta de empatía que existe en este trabajo de cuidados. Y esta mañana nos acompaña Carla Adriana Hernández. Ella es una de las autoras de este libro precisamente, que fue el primer lugar de los premios de MAC 2022. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Análisis Feminista. Pues ya he dado un poquito la introducción de lo que encontraremos en el libro, pero cuéntanos, ¿cuál es tu colaboración? ¿Cuál es la historia que tú nos ofreces en este libro? Muchas gracias, con todo gusto. Sí, mira, mi historia tiene que ver con el cuidado de personas mayores. Yo soy la cuidadora primaria de mi abuela, que es una mujer centenaria, y bueno, pues las personas que participamos en la convocatoria, en principio estamos muy agradecidas con DEMAC por dar la oportunidad de contar, pues de la manera más transparente posible, las historias, como bien dijiste, los desafíos, también las oportunidades, las cosas bonitas que pasan cuando te conviertes en cuidadora. Y pienso que esto es bien importante porque normalmente conocemos sobre el tema a partir de las estadísticas. Y si bien las estadísticas es información muy importante para dimensionar la problemática del cuidado, que la problemática radica en que pues hay una crisis en tanto que hay una gran cantidad de personas que requerimos cuidado y pocas personas que podemos cuidar. Entonces, si bien las estadísticas reflejan esta problemática, no es lo mismo que las personas tengan una idea desde un número que desde la voz, de la viva voz de una persona que vive esta experiencia. Y lo menciono porque pues esta crisis del cuidado empieza con una falta de información y una falta de sensibilización, como que no nos imaginamos de qué va el cuidado ni el paquetazo que es hasta que no estamos enfrente de una situación como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues DEMAC abre esta convocatoria, pues obviamente participamos la mayoría de las chavas sin la certeza o sin la intención de ganar el premio, pues es pues ya el pilón. Y se siente muy bonito porque ante la soledad, por ejemplo, el abandono, el conjunto de violencias económicas, por ejemplo, que nos enfrentamos las personas que nos dedicamos a los cuidados personales, esos que se dan en el hogar, desde la intimidad del hogar, pues cuando recibimos el reconocimiento y el simple hecho de que otra mujer u otra persona te lea, pues ya es muy gratificante. Es una manera pues de conciliar pues tu estar, ¿no? Frente a esta balanza que constantemente hay que estar equilibrando, ¿no? Entonces, bueno, mi historia versa de los desafíos principalmente y las confrontaciones existenciales que ocurren, pues no solamente, en mi caso, no solamente como cuidadora, sino asomarte tan de cerca con una vejez tan avanzada, te provoca preguntas que pues inevitablemente tienen que ver con tu finitud, con las vulnerabilidades. Diario piensas sobre la muerte y al mismo tiempo te repones, ¿no? Entonces estás en un constante ocaso e iluminación, ir y venir, porque pues la persona a quien asistes pues necesita de ti prácticamente las 24 horas del día. Entonces, lo que trato de contar en mi historia es un poquito sobre pues pues más que desafíos, las características de las personas muy viejas y en qué sentido son dependientes, ¿no? Y pues las dificultades que uno vive en el día a día, desde cómo organizar tu tiempo, los recursos con los que cuentas, efectivamente, como dijiste al inicio,
pues sí hablamos de renuncias, porque prácticamente cuidar, pues es decidir hacer sacrificios que son sin queja, pero vamos, sacrificios porque normalmente el cuidado recae siempre en una sola persona y en la mayoría de los casos esta sola persona pues es una mujer, ¿no? Entonces, no. Sí, pues a grandes rasgos ese es el resumen de La campesina que nunca fue al mar, como se titula mi escritura. Qué bonito, La campesina que nunca fue al mar, qué ganas de leerte y muchas felicidades por el premio, por supuesto, porque colocar en este contexto precisamente que hablábamos en los segmentos anteriores, en este contexto de que a las mujeres se nos ha asignado esa tarea de cuidados, pues se vuelve fundamental empezar a hablar de las implicaciones que esta tarea de cuidados tiene no solo en nuestra vida, sino incluso socialmente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿a quién diriges esta narración? Es decir, ¿a otras mujeres que viven esto que tú estás viviendo? ¿Estás interesada quizá en llegar a otro público, sensibilizar a otra población precisamente sobre esta labor que desempeñas tú y que desempeñan muchas mujeres en nuestro país? Qué bonita pregunta, nunca me habían hecho esta pregunta. Sí, a pues cualquier persona que se interese. Honestamente, cuando hice el ejercicio, estaba muy enojada. Entonces, ni siquiera pensé como quien quisiera que me leyera. Y ahora verlo en retrospectiva y a partir de mi experiencia, pues pienso que es un tema incómodo y que está bien que incomode a las personas. Pues se hablan cosas fuertes en las escrituras, no solo mías, sino en lo que vas a encontrar en el libro, pues hablan cosas muy fuertes, pero como que la sociedad no estamos, como dicen en los memes, listas para tener esta conversación. Es así como, pues que los niños no se enteren, o ese tema es así como medio feo, ¿no? En otro momento lo abordamos. Entonces yo creo que mientras más personas, creo que la innovación del cuidado no recae solo en que el Estado garantice el derecho y la obligación de cuidar, sino creo que tendríamos que migrar a que todos entren al campo de batalla, especialmente los hombres. Definitivamente las niñeces no, ¿verdad? Porque ellas, pues es una etapa de vida en la que requerimos el cuidado, pero pues no importa la edad, no importa el género y no importa a lo que te dediques. Yo creo que este libro sería muy bueno, por lo que te comentaba al principio, que lo leyera cualquier persona para asomarse un poquitito a este gran universo que además sostiene de manera indirecta pues que el resto de las personas puedan continuar desempeñando sus funciones para su economía familiar y para sostener en lo global la economía formal, ¿no? La que sí se reconoce socialmente. Qué importante, pienso que sí. Claro, qué importante esto que nos señalas, por un lado, transformar el enojo en arte, qué importante que haya sido de esta manera y que además nosotras como tu audiencia podamos disfrutar de esa lectura. Entonces, y la segunda parte que también se vuelve muy importante es, pues en esta vida tan estereotipada que naturaliza el trabajo de cuidados, que pues se deje de estigmatizar precisamente a quienes deciden hablar sobre esto que nos está implicando en la vida personal, que nos atraviesa la vida y que más y más personas, sobre todo los hombres que históricamente han estado alejados de este trabajo de cuidados, pero sí muy beneficiados del trabajo de cuidados, pues se hagan responsables de lo que les toca. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, querida Carla? Muchas gracias. Si me permites, te puedo mandar el correo electrónico porque me parece que por el momento la adquisición de los libros físicos únicamente se hacen directamente con DeMac. Muy bien. Pero existe la descarga gratuita a través de un link que con mucho gusto también te voy a compartir. Muy bien. Y pues también lo electrónico funciona muy bien. Muchísimas gracias. Entonces esperamos esa liga para compartirla con nuestra audiencia y que puedan también hacer la descarga. Se las estaremos compartiendo a través de las redes sociales de Violeta Radio. Muchas gracias por acompañarnos, Carla, y felicidades por el premio. Gracias a ti por el espacio y por interesarte en estos temas. Un gusto, Adriana. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud.
Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.